Hola, estaré presentándoles nuestro trabajo de evaluación del campo magnético de frecuencia extremadamente baja y baja intensidad como agente neuroprotector in vivo, de los autores Amanda Moya Gómez, Lena Pérez Font y Miriam Marañón Cardone, de la Facultad de Ingeniería en Telecomunicaciones, Informática y Biomédica de la Universidad de Oriente, la Facultad de Ciencias de Medicina y Ciencias de la Vida de la Universidad de Hasselt y el Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado de la Universidad de Oriente. Las enfermedades cerebrovasculares cobran cada 4 minutos una vida. Están dentro de las principales causas de muerte a nivel mundial y es la principal causa de discapacidad adulta adquirida. A pesar de ser una urgencia médica con resultados devastadores, actualmente pocos pacientes son beneficiados por las terapias que existen. Dentro de las enfermedades cerebrovasculares, alrededor del 15% son de tipo hemorrágico, o sea, el resultado de una ruptura del vaso sanguíneo, y del 80 al 85% son de tipo isquémicos, resultado de una obstrucción que detiene el flujo de sangre en el cerebro y provoca la muerte del parénquima cerebral. Actualmente el único fármaco que está aprobado por la FDA para el tratamiento de la isquemia cerebral es el activador tisular del plasminógeno. Sin embargo, tiene una ventana terapéutica muy pequeña y puede hacer que el paciente evolucione a una enfermedad cerebrovascular de tipo hemorrágico. La búsqueda de una terapia para la isquemia cerebral resulta un punto importante para la comunidad científica actualmente y se están continuamente buscando nuevas estrategias, pero ninguna ha logrado su salto a la clínica. El campo electromagnético es una de esas estrategias que están hace varios años siendo evaluadas como agente neuroprotector y tiene como ventajas que, al contrario de otros fármacos que se están analizando y que ya han demostrado que no funcionan a nivel clínico, el campo electromagnético puede actuar en diferentes etapas de la cascada isquémica, que inicia con un proceso de depleción de glucosa y oxígeno, ATP, un proceso de excitotoxicidad que genera a su vez los edema, inflamación y que finalmente termina en la muerte de las células. Sin embargo, no existen suficientes evidencias que permitan la utilización del campo magnético como una terapia neuroprotectora a nivel clínico. De aquí que nuestro objetivo es evaluar el efecto del campo magnético como potencial agente neuroprotector, pero en modelos de isquemia focal permanente para sentar las bases de una posible introducción de esta terapéutica en la práctica médica. Para ello se utilizaron yerbos de Mongolia, machos de 8 a 12 semanas de edad, a los cuales se les realizó una oclusión permanente y una oclusión permanente de la carótida común derecha. Se utilizaron 3 grupos experimentales, un grupo isquémico y 2 grupos tratados con inducciones iguales pero frecuencias diferentes, 10 Hz y 60 Hz, inducción de 13.5 militesla en ambos grupos y cada grupo con un total de 30 biomodelos. El generador del campo magnético utilizado fue el estimulador magnético local NAC2 producido por el Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado. La terapia fue de 20 minutos y se utilizó el inductor de 20 milímetros de diámetro que viene con este equipo. Para el campo magnético de frecuencia de hercios se utilizó un generador de frecuencia variable acoplado a un amplificador que fue calibrado por el Laboratorio de Caracterización Magnéticas del CNEA y se utilizó el mismo inductor de 20 milímetros de diámetro. La lógica experimental seguida se muestra en la diapositiva y se midieron 3 variables específicas: supervivencia y mortalidad, estado neurológico y actividad exploratoria espontánea. La supervivencia y la mortalidad se siguió todos los días de la experimentación, que duró un total de 7 días. El estado neurológico se analizó a las 24 horas y a los 7 días luego del realizado el abordaje quirúrgico, siguiendo la metodología de Lerner et al., donde se toman en cuenta señales clínicas de isquemia como son la ptosis palpebral, la piloerección, hipotonía, hiporreflexia, entre otras. La actividad exploratoria espontánea se analizó
24 horas antes del proceso isquémico y 7 días después. Y esta prueba conductual, se cuentan los empinamientos sobre las patas traseras que realizan los animales para explorar un espacio nuevo. En 3 periodos de 3 minutos se analiza el número de empinamientos en estos 3 espacios de tiempo y se calcula la proporción respecto al total de empinamientos en cada intervalo. En la diapositiva se puede observar además cómo se realiza la aplicación del campo magnético en los biomodelos y cómo se analiza la actividad exploratoria espontánea de los animales. El campo magnético se aplicó en 4 sesiones, en 4 días seguidas, luego del abordaje quirúrgico de la inducción de la isquemia cerebral, y el primer tratamiento se realizó dentro de las primeras 3 horas luego de producida la isquemia. Los resultados obtenidos muestran que el campo magnético en las dosis utilizadas mejora la supervivencia de los biomodelos para las 2 frecuencias analizadas. Además, se obtuvo que el campo magnético mejora o impide el deterioro neurológico a las 24 horas, que fue mayor en el grupo control respecto a los grupos tratados. Y realizando un análisis comparativo del estado neurológico entre las 24 horas y los 7 días, se observa que el grado de deterioro neurológico se mantiene igual en el grupo control. Sin embargo, se evidencia una mejoría en los grupos estimulados con campo magnético. A los 7 días se puede observar cómo los animales tratados con campo magnético presentan una disminución significativa de los daños neurológicos, siendo los valores de la escala neurológica de 2.85 para 60 Hz y de 1.5 para 10 Hz. En el caso de el análisis de la actividad exploratoria espontánea, se hace un análisis de la habituación, que es el tiempo que tarda el animal en habituarse al espacio que está explorando. Y este valor de habituación no es más, como había comentado, que la pendiente que se obtiene de los 3 puntos, de los números de empinamientos en los 3 espacios de tiempo que se miden. En el caso en el grupo inicialmente, es decir, 24 horas antes del proceso isquémico, la habituación entre todos los grupos es igual. Sin embargo, en el grupo control se observa cómo hay una disminución de esos valores de habituación. Los valores negativos se deben a la disminución en la actividad exploratoria espontánea de los animales. La habituación final en los grupos estimulados con campo magnético fue significativamente mayor que el inicial, con valores con una significación menor a 0.01. Esto puede explicarse debido a la disminución del flujo en la circulación anterior del cerebro, que afecta además de la zona del hipocampo, y en esta área las neuronas son más sensibles a la isquemia y sufren cambios estructurales de forma más precoz que las neuronas de otras localizaciones, lo que puede llevar a una pérdida de la memoria a corto y largo plazo y desorientación espacial. Cuando un animal es presentado en un entorno espacial nuevo, comienza a explorarlo. Esta actividad exploratoria comienza a disminuir a medida que el animal se ve habituado al medio y debe ser menor si luego de un periodo vuelve a introducirse en ese espacio. El incremento de la habituación en los grupos tratados con campo magnético puede interpretarse como la capacidad de reconocer el recipiente ya explorado antes de la oclusión. Por tanto, puede relacionarse con una acción protectora del campo magnético en las neuronas piramidales. El mantenimiento de la habituación, sin embargo, mostrado en el grupo control, permite establecer que hay una disfunción cognitiva inducida por la isquemia en la que se afecta tanto el aprendizaje como la memoria a largo plazo. Es importante señalar que diversos estudios han explicado que el campo magnético disminuye la muerte neuronal, especialmente en la región CA1 del hipocampo, y además una posible acción protectora del campo magnético en las neuronas piramidales. A manera de conclusión, podemos decir que los resultados obtenidos constituyen una evidencia que corrobora el efecto neuroprotector del campo magnético en la inducción de 13.5 militesla y frecuencias de 60 Hz y 10 Hz sobre la isquemia cerebral, provocando un aumento de la supervivencia y mejoramiento del estado neurológico en modelos de isquemia focal permanente.
Además, es importante señalar que aunque de las 3 variables analizadas, las diferentes frecuencias presentan en algunos casos un mejor comportamiento que otros, no se debe perder de vista la posibilidad de la utilización de terapias conjuntas donde se utilice varias frecuencias en dependencia de lo que se quiera lograr con el paciente. Queremos agradecer al programa BLIR-UOS y al Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado por su apoyo para la realización de este trabajo. Muchas gracias por su atención.